Muchas gracias por recibirnos, Presidenta. Justo comentaba con su equipo que la entrevista va un poco dirigida al 2 de octubre, el papel que tuvo su mamá con el Comité Eureka, y usted, sobre todo, que también se movilizaba mucho en ese tema. Quisiera empezar preguntándole cómo fue crecer en un ambiente de lucha social, en un ambiente de ese tipo, con una tragedia que ocurrió en su familia de ese tipo. Bueno, es algo que bueno que me preguntas para aclarar. El 2 de octubre no tiene nada que ver en la desaparición de mi hermano. O sea, más bien cuando suceden los hechos del 2 de octubre, pues mi hermano tendría que unos 14 años, estaba muy chico y estaba allá en Monterrey, de donde vivimos, ¿no? Somos todos nosotros. Y yo tenía 17 años, obviamente participamos en los movimientos solidarios que se dieron allá en Monterrey, pero mucha gente piensa que a él lo desaparecieron el 2 de octubre, y no. Fue en el 75, ¿verdad? Fue hasta 1975, después de que pues él ya pasan todos esos sucesos del 2 de octubre, el 10 de junio, y él era estudiante de la Facultad de Medicina, y es cuando pues ahí empiezan, como muchos otros jóvenes, a involucrarse en las luchas estudiantiles, en la lucha por la autonomía universitaria que se daba en aquellos entonces allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y entra a una organización estudiantil, y es donde después se van involucrando ya en otros grupos, como es la Liga Comunista 23 de septiembre, y es donde ya deciden no solo ellos, sino muchas otras organizaciones en toda la República, porque la Liga vino a aglutinar a varias de las organizaciones que había en el país. Pues era una lucha muy difícil, como bien lo menciona, porque en aquel entonces se vivía una simulación de democracia, y porque en la lucha armada que se da en este país tiene que ver con los contextos internacionales, también donde en otras en otros países de Centroamérica y Latinoamérica existían dictaduras militares, y es ahí donde estaba reciente el triunfo de la Revolución Cubana, y eso también incentivó a muchos jóvenes a seguir ese camino, porque las vías pacíficas aquí en el nuestro estaban canceladas, y las injusticias eran muchas, pero sin embargo a México lo veían como un país democrático, porque asilaba a chilenos, argentinos, uruguayos, guatemaltecos, a todos aquellos que venían huyendo de las dictaduras militares, mientras que aquí también se desaparecía, se torturaba y se ejecutaba a muchos extrajudicialmente, o eran llevados presos y no se les seguía ningún proceso. Había quienes estaban ahí años y no sabían cuál iba a ser su sentencia, la condena. Las movilizaciones eran algo que nuestra familia todas asistíamos, ¿no? Por eso hablamos de que en lo del 2 de octubre pues estábamos participando, se estaba participando en los movimientos que había en aquel entonces en Nuevo León, que obviamente el contexto es muy diferente al de acá de la Ciudad de México, más sin embargo, ahí en esos años había mucha movilización estudiantil, y pues participamos. Mi madre fue, antes de la desaparición de mi hermano, nos acompañó a la marcha del 2 de octubre, y hubo una marcha grandísima allá en la ciudad de Monterrey, donde se unieron los contingentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y un contingente, cosa insólita, del Instituto Tecnológico, y confluyeron las dos marchas, y ahí nos acompañó nuestra mamá. Ahí iba mi hermano y yo, tengo otros 2 hermanos, pero como yo soy la mayor, luego mi hermano, a esa fuimos. Y ya después, obviamente, ya que se viene toda la desaparición de mi hermano, que fue en 1975, el 18 de abril de 1975,
por la Brigada Blanca, comandada por Miguel Nazararo. Entonces es cuando ya empieza primero la búsqueda individual de mi mamá, mi papá, toda la familia nos abocamos a buscarlo, pero recurriendo a las instancias legalmente establecidas. ¿A dónde se acudía ya? Pues a la policía judicial. Acudía pues al Ministerio Público, en fin, a todas las instancias, hasta con el gobernador de aquel entonces de Nuevo León, que era Pedro Zorrilla Martínez, pero que de forma muy grosera nos dijo que no lo tenían, y cuando mi madre lo cuestiona sobre las policías paramilitares, dice que hay policías que son ilegales pero necesarias, o sea, con una desfachatez y ufanándose de la impunidad de que gozaban. Y fue así como se fue formando el Comité Eureka, pero en ese entonces no tanto que hubiera marchas, sino más bien lo que hacíamos era acudir a las universidades, o sea, íbamos a las universidades, a una de ellas, pues la Universidad Autónoma, a hablar. En cada grupo pedíamos permiso de hablar con los estudiantes y explicábamos lo que había pasado, que había presos políticos, que había desaparecidos, que había perseguidos, exiliados, y íbamos a las fábricas, íbamos en aquel entonces, íbamos mucho a la fundidora, al sindicato de mineros, a la sección 67, 68 de mineros de allá, de aquella ciudad. Íbamos con el sindicato de trabajadores de la universidad, con las organizaciones estudiantiles, y fue así que se fue haciendo este movimiento muy grande, ¿sí? Problemas sociales, políticos de este país siempre estuvo presente en nuestra familia. O sea, la lucha por el cambio de este país nunca fue ajena a nuestra familia. Siempre estuvimos muy interesados. Entonces, cuando se viene esto, yo creo que eso fue parte también de lo que nos impulsó a luchar, porque si hubiéramos sido a lo mejor alguna otra familia como lo eran otras, sí, luego se incorporaron, pero a lo mejor les tardó más tiempo el darse cuenta de que había que hacer algo, ¿sí? No nada más quedarnos en la búsqueda legal, sino que nosotros siempre entendimos, y fue lo que pues tanto mi madre como mi padre entendieron, que siempre la lucha legal tiene que ir aparejada de la lucha política, de la protesta social, porque si no hay, pues no había Estado de Derecho, claro. Era un Estado de lo chueco, ¿no? Entonces eso era lo que empezamos a hacer, y fue pues pues no hemos dejado de luchar, claro. Desde 1975, que ya en esto, por lo de los desaparecidos, desde 1975 hasta la fecha hemos seguido luchando. Bueno, lo que pasa es que a raíz de lo del 68 hubo muchas luchas sociales que todavía estaban en una situación donde existía un solo partido, ¿sí? Donde existía toda una... No se hacía nada sin que el presidente lo autorizara, ¿sí? No había división de poderes, ¿sí? Era también algo, digo, que ahora vemos que hay división de poderes, ¿sí? Si no se tramparían ahí iniciativas que se envían. Ahí ya todo era como que no había ninguna sorpresa. Unos decían, se nombra fulano de tal candidato, y ya sabíamos que se iba a hacer, y es cuando entonces también viene ese desánimo, pues, el abstencionismo. ¿Para qué se va a ir a votar si ya se sabe que esa persona es la que va a quedar? O sea, son contextos que fueron cambiando cuando el régimen se da cuenta que esto es absurdo de tener un solo que empieza a hacer la reforma electoral, que la hace en 1978, ¿sí? Reyes Heroles, empieza a hacer la reforma política, y va incluida la reforma electoral, ahí todo, y van tratando de cambiar esas condiciones, pero el autoritarismo seguía, ¿sí? Había competencia, entre comillas, pero seguía.
¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando había, por ejemplo, tenemos un sinfín de masacres, ¿no? De atropellos, que estuvo lo de Acteal, Tlatlaya, está lo de Ayotzinapa, está toda, esa yo creo que es una diferencia bien grande, ¿sí? O sea, está, no lo digo yo, está registrado en los mismos medios opositores, porque pues no se podría negar, está ahí, que se distorsionen los hechos es otra cosa. Pero ahí está, o sea, había las luchas pues con la que inició mi hermano, era lo de la autonomía universitaria, lo del 68, lo del 10 de junio, la autonomía universitaria allá en Nuevo León, y luego pues hubo muchas otras. Si me voy a lo regional, pues estuvo una lucha que dieron los obreros de la panificadora Bimbo, que fue una lucha muy, muy sonada por allá. Estuvo la lucha de la sección 67 de mineros, ¿sí? 68, que luchaba por mejores condiciones, del mismo sindicato de la universidad, la de las obreras de la fábrica Medalla Gacela. O sea, en todas esas actividades que te menciono, pues nosotros conocíamos. Había que ahora se conocían en las universidades. ¿Cuál es la diferencia ahora que yo veo que hay una desvinculación total? Por ejemplo, si tú vas y le preguntas ahorita a un estudiante universitario, a ver, ¿cuál lucha se está dando ahorita para reivindicar los derechos de un sector de la sociedad? Pues no te van a saber decir que hay, y yo creo que eso fue siendo gradual, no se dio un cambio así abrupto, sino que poco a poco se fue eliminando por toda la ideología neoliberal, ¿sí? De ir queriendo hacer que todo, ¿para qué te interesas en esos problemas? Tú ocúpate de progresar, y todo el discurso foxista que había, pon tu changarro y tú sales adelante y haz tu propia empresa, y se fue dando esa cuestión de tener, de acumular, y no tanto de, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la universidad, la idea era de que teníamos que estudiar y que el pueblo nos había pagado la educación, y que nosotros al salir íbamos a retribuir a ese pueblo, a servirlo, ¿sí? Entonces, todo eso es bastante, es mucho lo que se puede decir, pero sin embargo, bueno, aquí estamos en una entrevista corta. Bueno, yo creo que es igual en el sentido de que si hay una institución que violenta derechos humanos, la función de la comisión es protestar, pero a lo mejor no tengo más recursos, no es irme a parar con una pancarta, como lo teníamos que hacer antes y estar ahí en un plantón, sino que ahora hay recursos, instrumentos legales para hacerle ver a esa autoridad que está omitiendo la justicia o que está violentando algún derecho, ¿sí? Pero volvemos también a ese cambio de contexto, porque muchas de las madres buscadoras, pues si empezamos a hablar de los desaparecidos a raíz de la guerra contra el narco, viene a ser pues contextos diferentes. Por ejemplo, en la guerra contra el narco se dio mucho la colusión, donde estaba coludido las policías municipales, el ejército, y el Estado estaba de acuerdo. Ahorita sigue habiendo desapariciones, ejecuciones, lamentablemente, la trata de personas, ¿sí? Tráfico de niños, o sea, pero es a través de particulares, de los grupos de la delincuencia organizada, y que también ocasionalmente o en algunos estados encontramos que hay colusión de autoridades, ¿sí? Pero no es como era antes, que el Estado decía, por ejemplo, en nuestro tiempo no nos equivocábamos, sabíamos que quien desaparecía pues era el Estado, no había otro, no era el Estado, o sea, nada más. ¿Y qué utilizaba? Pues utilizaba todos sus grupos, toda su infraestructura, toda su logística. Y ahora
pues, ¿qué es lo que hago? Llega aquí alguien y si se ve que en ese estado o aquí mismo hay alguna autoridad coludida, obviamente se hace el exhorto, primero un exhorto, un pronunciamiento o hasta se da el acompañamiento porque somos un órgano no jurisdiccional. Entonces lo que podemos hacer es acompañar y en base a eso ya si vemos que amerita una recomendación, o sea, y hay recomendaciones generales, hay recomendaciones por violaciones graves y es lo que hemos hecho, emitir recomendaciones por violaciones graves en los casos en los que existe esta condición. Lo que se quería erradicar esa práctica tan terrible que es la desaparición forzada, el que ningún joven, ninguna mujer en este país tenga que ser buscado por su familia, ¿sí? Que pueda transitar libremente por las calles, que pueda acudir a su escuela, a su centro de trabajo, con su familia a cualquier hora y que pues acabar con esta lacra tan terrible. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.